Seguimos hoy con el tema de puertas dimensionales en su parte número 50 y que vais a ver una vez más que va a ser la continuación de todo lo que venimos tratando sobre el tema de Orión. Hoy vamos a ver algunas cosas complementarias a lo que ya tratamos, más lo que vamos a ir poniendo hoy, que creo que no os va a dejar para nada indiferentes. Empezaremos con el candelabro y su desvirtuación satánica. Ya sabéis que hemos estado hablando del candelabro últimamente, pues, cómo no, ya sabéis que Satanás siempre tuerce las cosas hacia su lado, y en 4 palabras, básicamente, aquí os lo digo todo: candelabro igual a un árbol, el árbol de la vida, pero también para el mundo cabalista son las 10 palabras, las 10 sefirot, las 10 emanaciones. En esto la cábala se mueve. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues, bueno, ya lo hemos tratado en numerosas conferencias en el tema de puertas dimensionales. Nos vamos a centrar ahora directamente sobre este tapiz mameluco que pertenecía a una sinagoga y que probablemente fue extraído del Cairo, en Egipto. Voy a leeros exactamente en qué consiste, mientras estáis viendo la imagen que tenéis a la izquierda, bastante rojiza. Este tapiz, con su decoración de pórtico coronado con una inscripción en hebreo, pertenece a la sinagoga de Padua. Con frecuencia se ha pensado que se trataba de un paroquet, una cortina de tabernáculo. Fabricado hacia mediados del siglo XVI en los talleres del Cairo para los judíos del Véneto, pertenece al grupo de los tapices mamelucos, si bien presenta influencias otomanas y europeas muy marcadas. Sobre el campo se eleva un pórtico neoclásico con arcadas, pilastras y frontón. Debajo de la arquería destacan un brasero con grandes llamas y un candelabro de 7 brazos, la menorá, y 3 pequeñas coronas situadas bajo la bóveda. La inscripción en hebreo, cuidadosamente ejecutada, precisa el significado del decorado. Esta es la puerta del Señor, solo los justos pasarán por ella. Se trata del versículo 20 del Salmo 118, que se recitaba durante la fiesta de las tiendas, Sukkot, y que celebra la vida de los patriarcas en el desierto. Ya solo viendo esto, nos damos cuenta al mirar el tapiz, cómo realmente sí aparece el famoso candelabro de 7 brazos, pero no sé si ya empezáis a percibir algo extraño en tal como está trazado. Arriba sí que se nos dice que hay esas 3 coronas, abajo ese brasero, y todo, ya lo veis, enmarcado en ese pórtico, del cual se dice que es la puerta del Señor, solo los justos pasarán por ella. Pero ¿qué significaciones hay que no sean verdaderamente de las de Dios para pasar por esa puerta? ¿Sabéis? La cábala mezcla precisamente las cosas del Señor con las cosas que en verdad no son del Señor, sino que son de Satanás. Y en esa extraña confusión que se crea, es cuando se mezclan precisamente conceptos de los dos bandos. Y ahora veremos precisamente ese detalle que está aquí marcado en rojo. Iremos directamente a ello. No obstante, su significado sigue siendo enigmático. El libro que sirvió de modelo no ha sido identificado. La imagen fue adaptada. Las llamas del brasero se parecen a las franjas ondulantes del motivo turco chintamani. Las ramas del candelabro, que, según las escrituras, deben imitar a las de un almendro, están compuestas por cálices de tulipanes. Cierto es que el candelabro representa el que ardía en el templo de Jerusalén, y a través de él, el que Moisés colocó delante del arca de la alianza, pero es atípico. Su pie está compuesto por 4 patas con garras, lo que no es conforme a las escrituras. En cuanto al brasero, no aparece ninguna representación del santuario, y no podemos confundirlo con el altar de los sacrificios. La decoración podría ser una reproducción del frontispicio de un texto hebraico relativo a la mística judía, en particular a la cábala. Especulación sobre las emanaciones creadoras, las 10 sefirot, que tuvo un enorme éxito en España entre los siglos XIII y XV. Su texto fundador sigue siendo el Zohar,
el Libro del Esplendor, atribuible a Moisés de León. En Venecia, en el siglo XVI, esta corriente de pensamiento que recurre a las analogías cosechó un gran éxito no solo entre los judíos, sino también entre algunos cristianos como el italiano Francesco Giorgi o el francés Guillaume Postel. Para los cabalistas, el candelabro adopta la forma de un árbol y se convierte en el soporte de las 10 emanaciones. Estas se asientan en las 7 lámparas y en los 3 nudos del tallo central. Malkut, la emanación más cercana al mundo material, se aloja en el pie del candelabro. Este último, con sus 4 puntas, se asocia a los 4 elementos del mundo: fuego, aire, agua y tierra. Y estos, a su vez, a las 4 criaturas de Ezequiel, o llamados seres vivientes, y para los cabalistas cristianos, a los 4 símbolos de los evangelistas: el hombre, el águila, el león y el toro. Así pues, Guillaume Postel, en su Candelabrum Typicum, confiere a dicho pie una pierna de hombre y una pata de águila, león y toro. Es una forma curiosa, pero cercana a la utilizada en el tapiz. Por lo tanto, el frontispicio de un libro de mística judía podría ser el origen de esta ornamentación. Muchos detalles de los que nosotros hemos hablado se ven reflejados precisamente en lo que aquí hemos mostrado. Démonos cuenta una vez más de cómo Satanás es el maestro de confusión, mezclar verdad con cosa que no es cierta y con conocimientos que llevan totalmente al error. No, fijaros que es analogías, Sí. O sea que el sistema que ha copiado Satanás es el mismo sistema que estamos utilizando en las últimas conferencias y durante, bueno, desde el principio, ¿no? Porque es que la Biblia ya está llena de analogías. Exacto. Estamos viendo cómo los símbolos nos llevan a otros símbolos y a interpretaciones de los símbolos que nos ayudan a aportar más luz a los textos. O sea que si ellos lo utilizan es por algo. Por supuesto. Ellos saben muy bien que la mejor forma de que los conceptos entren es por analogías, por comparativas. Es que llegan a todos los públicos. Y no implica una formación teológica. Por eso la Biblia dice que está hecha para todos los públicos, para grandes y pequeños, para jóvenes y mayores, para ricos y pobres, pues porque se entienden las cosas por asociación de ideas. Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene ese poder de decirte, mira, esto, te da una imagen, esto es igual que esto. Entonces lo asocias y dices, ¡hala! Por eso ahora muchos comprenderéis por qué la masonería se mueve tanto en el ámbito de la simbología, porque a través de los símbolos los conceptos prácticamente ya entran por sí solos, y ya sabéis que precisamente está plenamente basada en la Cábala. Pues bien, después de ver todo esto, hay un dato curioso aquí que hablaremos en su momento, yo ahora tan solo os lo cito. En el punto número 5, como referencia a este escrito, dice: el Kuzari, del cordobés Judá Haleví, escrito en árabe hacia 1114, es una apología de la religión judía expuesta al rey de los Jazares, de ahí su título. Muchas personas desconocen quiénes fueron los Jazares. Pues bien, todo esto lo vamos a tratar también, si Dios quiere, en el momento que hablemos sobre la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Porque es esencial conocer la historia de este pueblo para darnos cuenta de por qué existe el sionismo. Pero bien, todo en su momento. Ahora vamos a entrar en una cuestión de arqueología. Campanilla sumo sacerdote. ¿Qué es? Pues esto que veis aquí. Descubrimiento de campanilla de oro, además, del sumo sacerdote cerca de Nablus, hace enojar a palestinos. Ya veis que esta noticia es del año 2011, tiene un par de años, pero me gustaría que os fijaseis sobre todo en qué forma está grabada en esta campanilla. Ya veis que no es la típica campanilla con las formas que nos imaginamos nosotros, de una campana tal cual, ¿no? Campanilla de Navidad. Sí, típica de Navidad. Sino, es un cascabel. Sí, es más tipo cascabel. Porque además lo dice, es una esfera con algo dentro que aún suena, además. Sí, que daba golpecitos, claro. Exacto. Entonces, mirad qué forma tiene este grabado. Una espiral.
¿Sabéis? Cuando vi esta imagen, una vez más, lo relacionas todo con lo que hemos tratado en anteriores conferencias. Cómo Satanás siempre va plagiando las mismas cosas de Dios para llevarlo todo a su terreno. Ya sabemos que la espiral es algo que se va abriendo a medida que la circunferencia se va ampliando, parte desde un punto central. Incluso tira también a círculos concéntricos. Exacto. Y ya vimos la aplicación que para una... Y como abriéndose en abanico, como si sí, la parte de arriba, la punta de arriba, fuera como una base, como de una planta, ¿no?, que se abre. Bien, pues todas estas formas no son porque sí. Dios le dio un significado, lo hemos encontrado y así lo mostramos aquí a través de la naturaleza, incluso de las mismísimas galaxias, en su forma, hasta cuestiones mucho más de nuestra Tierra. Pero que Satanás evidentemente iba a coger los mismos conceptos, las mismas formas, simbologías, desviándolas hacia su curso. Una vez dicho esto, vamos a ver cómo precisamente, ¿lo recordáis que estuvimos hablando de esas campanillas de oro? Pues bien, ahora viendo esta imagen ya tendréis una noción de cuáles eran las campanillas que precisamente ellos llevaban, los sumos sacerdotes, en la vestimenta al final de sus faldas. Y también recordaréis que estuvimos hablando de Gilgal. Pues Gilgal también quiere decir rodadura. Vamos a ver el significado de todo esto y unas cuantas cosas al respecto. Primero situémonos con un texto del libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 1, que nos dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Una vez más nos situamos en Gilgal para comprobar que el ángel de Jehová sube desde Gilgal a otro lugar, Boquim, que estaba precisamente entre Gilgal y Betel. Pero Gilgal es el Gilgal de Jericó este. Entre Gilgal y Betel. Ya, pero este Gilgal es el de Jericó. Pero fijaos, como Gilgal, nosotros a lo que vamos es a qué era Gilgal. Ah, sí. Era un círculo, ¿no? Ahí también se hizo uno, sí. Claro. Esta es la base. Gilgal ya vimos que hay 3 de Gilgales, y quizá más. Pero lo que nos interesa es ver que cuando aparece Gilgal siempre hay asociación de algo muy divino, de manifestación divina, pero además, una vez más, como no, relacionado con círculo. Mirad lo que escribe la profetisa Elena White en su libro Patriarcas y Profetas. Y está hablando, ya veis el título del capítulo, el cruce del Jordán. A corta distancia del Jordán, los hebreos levantaron su primer campamento en Canaán. Allí Josué circuncidó a los hijos de Israel, y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua. La suspensión del rito de la circuncisión desde la rebelión ocurrida en Cades había sido para Israel un testimonio constante de que había sido quebrantado su pacto con Dios, del cual la circuncisión era el símbolo señalado. La circuncisión se hace en el prepucio. ¿Y qué forma adopta? Redonda, ¿no? También. Mirad cómo hasta en el pacto hecho con Dios del pueblo hebreo, la redonda, el círculo, era la base. Sigue diciendo el texto. Y la suspensión de la Pascua, ceremonia conmemorativa del libramiento de la servidumbre egipcia, había evidenciado el desagrado que causara al Señor el deseo de Israel de volver a esa servidumbre. Pero habían terminado los años de repudiación. Dios reconocía nuevamente a Israel como su pueblo, y se restablecía la señal de su pacto. El rito de la circuncisión se aplicó a todo el pueblo que había nacido en el desierto. Y el Señor le declaró a Josué: hoy he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto, tal como se registra en el capítulo 5 y versículo 9 de Josué. Y en alusión a este gran acontecimiento, llamaron el lugar de su campamento Gilgal, o sea, rodadura.
Interesante, ¿eh? Se llama rodadura por el hecho de haberlo hecho rodar sobre vosotros. Interesante, muy interesante. Y todo, ya veis, asociado también con la circuncisión. Pues ya vemos como Gilgal, ella aquí nos habla parecido a equivalente a rodadura. Veamos una vez más la concordancia Strong. Cuando vemos la palabra Gilgal, nos da siempre esta referencia, tanto en Josué como en Jueces, número 1537, y vamos a ver precisamente qué nos dice al respecto. Si miramos primero la referencia 1536, nos dice rueda de Gilgal. En la 1537 propiamente dicha nos dice lo mismo que la anterior, la 1536, pero además nos dice nombre de 3 lugares en Palestina, Gilgal, y luego nos da también una referencia a la 1019 que también veremos. Si vamos ahora a la referencia que nos cita arriba, a la 1534, donde nos dice rueda, nos dice Galgal, y también nos hace una referencia a la 1556. Nos dice rueda, por analogía, remolino de viento, también polvo como alborotado por el viento, rueda, torbellino. Y después, en 1535, nos dice Galgal, rueda. Si os estáis dando cuenta, ¿qué habéis visto en la forma de la campanilla también del sumo sacerdote? ¿No era como un torbellino? Pues mirad la acepción 1556. Galal es la raíz primitiva, revolver, apartar, correr, encomendar, enrollar, tender lazo, remover, revolcar, revolver, rodar. Si os dais cuenta, todo nos da bastante la sensación, prácticamente de ¿qué? De algo en forma ya circular. Algo que empieza a moverse, a enrollarse. Gilgal, por tanto, si cogemos un resumen de lo esencial, sería su significado: rueda, rodadura, torbellino, enrollar. Y una vez sabido esto, no sé si automáticamente os vienen a la cabeza una serie de textos bíblicos donde siempre han estado en la Biblia y no les sabíamos encontrar la apreciación adecuada por nuestra propia ignorancia. Miremos Mateo 27, versículos 59 y 60. Y ahora veremos qué profundidad vuelven a coger los textos que tantas veces hemos sabido. Y tomando José el cuerpo, se refiere al de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia. Lo envolvió, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y sigue diciendo el versículo que viene después, y el posterior, Mateo 28, 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Recordáis a Ron Wyatt y sus descubrimientos? El ángel del Señor podría haber cogido la piedra en el aire y puesta delante, ¿no? O tumbarla directamente de un manotazo, ¿no? No, yo Sí. qué sé. No, la hizo rodar. Rodar. Y para rodar, la piedra debería ser circular. Por eso recordemos cómo precisamente cuando Ron Wyatt encuentra el que él dice que era precisamente el lugar del sepulcro auténtico de Jesús, muestra cómo delante del sepulcro había un canal hecho por donde la piedra que sellaba la entrada al sepulcro podía rodar hacia un lado. Pues bien, ya veis la importancia de la rodadura. Una vez más, la circunferencia para Dios era importante, por todo lo que hemos visto que llegaba a significar. Pero esto no es suficiente, vamos a ver más textos aún. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando,
he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Una vez más, la espiral. Démonos cuenta que siempre todo va relacionado con aspectos divinos, con manifestaciones totalmente divinas. Lógicamente Satanás tenía que hacer la suya, ¿no? Sus plagios, como hemos ido viendo también en tantas conferencias. Pero veamos aún más, Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿desde dónde? Desde un torbellino, una vez más. Isaías 66, 15 y 16 nos dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Lo que nos está describiendo aquí no es la primera venida de Jesús, y este texto es precisamente del Antiguo Testamento, sino que nos hace referencia a la segunda venida de Jesús. ¿Y cómo dice que vendrá? Con fuego. ¿Pero con qué? ¿Flotando en el aire, en una nubecilla, que es lo que siempre nos hemos imaginado cuando hemos descrito las palabras nubes en la Biblia? No, ya lo vimos también, esos carros de Jehová, carros como torbellino, ya nos dan a pensar que cuando viene Jesús, viene con sus ángeles y vienen en sus carros como torbellinos. Esto no es estar flotando encima de una nubecilla cualquiera. Y por tanto nos habla de esa tecnología divina, que Satanás ha plagiado muy bien con sus apariciones, que ya sabéis cómo. Y además, ¿con qué lo está relacionando todo este momento del juicio? Con la espada de Dios, la espada de Orión, que aparece en la constelación. Hoy vais a ver algo muy sorprendente al respecto. Pero aún hay más textos. Ezequiel capítulo 1 es un texto que nosotros tratamos, no sé si no lo recuerdo mal, en la primera conferencia sobre puertas dimensionales. Es donde precisamente se muestra la gloria de Dios al profeta Ezequiel. Lo voy a leer un poco rápido porque es todo el capítulo 1 el que lo refleja. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Situémonos, los cielos se abrieron. ¿Cómo se abre el cielo? Ya lo vimos, ¿no? En estas puertas dimensionales, forma redonda. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Alrededor, ¿qué es alrededor? Sino algo que lo circuye, ¿no? Una guirnalda. Sí. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Mirad la importancia, 4 lados, ¿eh? Ahora que ya hemos tratado toda esa temática, ya podéis ir entendiendo qué está significando. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Y qué nos recuerda esto, Ángel? A los estandartes de cuando se colocaban las tribus en su camino por el desierto. Cuando paraban y ponían alrededor del tabernáculo, ponían al norte el águila, al este el león de Judá, al sur el hombre y a la izquierda el toro. ¿Y os habéis dado cuenta en lo primero que hemos mostrado del candelabro de 7 brazos
como también nos hacía referencia Sí, a la las cuatro cábala que patas, hacía sí. también en lo mismo, pues una vez más nos damos cuenta de la distorsión satánica Sí, le damos una vuelta y venga, y nos metemos listo. aquí. Nunca mejor dicho, le da una vuelta. Pero tú fíjate cómo recuerdo un platillo volante, de las películas. Bueno, totalmente. La luz alrededor y... Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Habéis visto también antes, en la referencia sobre el candelabro que hemos mostrado al principio, que en ese tapiz también la explicación que daba, se hablaba también de la cábala evangelística, o cábala cristiana, que era poner, y esto lo sabéis muy bien cuando habéis ido a iglesias o catedrales, que aparecen los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en representación de estos 4 seres vivientes. Cada uno simboliza un evangelista, ¿no? Una vez más, no se corresponde con lo bíblico, pero ya sabéis, la cábala cristiana sencillamente es el judío que no se ha convertido, que pasa sus creencias cabalistas, de los que creían en eso, al mundo cristiano. O sea, es una infiltración al cristianismo. Sigamos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Ya veis, como todas estas palabras las hemos ido tratando últimamente, ¿verdad? Ahora todo lo vais entendiendo mejor. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Ya hemos visto que correr también vendría a ser Gilgal. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Una rueda. El aspecto de las ruedas, ahora en plural, y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Círculos concéntricos. Totalmente. Si tenéis dudas de todo esto, recordad, repasaos las primeras conferencias sobre puertas dimensionales. Porque allí estuvimos Hace un tratando año y todo. medio o algo así. O No 2. sé. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros, no son los aros, y eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes es Satanás. Ya esto me recuerda a la noticia que sacaste ayer de aquellos que movían, bueno, la sacaste tú, que lo he oído en algún sitio, movían armamento con la mente. Eso me recuerda algo. Sigue diciendo, cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Así mismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendida sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, cada una tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. No sé si recordáis precisamente esto de la extensión de las alas, la una hacia la otra, donde se ve reflejado también En el arca. en el arca. Y también los que se esculpieron de unos 5 metros de altura en el templo de Salomón, que estaban también esculpidos. Bueno, está diciendo, y hoy se oyen sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, bajaban sus alas. Se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él.
y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. El zafiro es azul, ¿eh? Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Pues bien, esta era una descripción de lo que el profeta vio, de la gloria de Dios, de esos 4 seres vivientes, y bueno, ya os lo he dicho, consultad esas primeras conferencias porque allí estuvimos tratando toda esta temática. Pero ya vemos que va todo relacionado, esa manifestación divina, con cuestiones también circulares. Mirad también este texto de Isaías 34, versículos del 1 al 10. Nos dice: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá, las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Mirad cómo en este texto de Isaías nos vuelve a hablar de la famosa higuera. Por tanto, nos está describiendo el momento del retorno de Cristo, de la estación del año del retorno de Cristo. Pero ya veis que va asociado a que los cielos se enrollan como un libro. Una vez más, se enrollan. Como un pergamino sería. Porque en los cielos se embriagará mi espada. En los cielos. Mirad, ¿de qué espada está hablando si no es la espada de Orión? Una vez más, la espada del Señor. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura. Sangre de los impíos. De sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Mirad una vez más cómo vuelve a enlazar la grosura, gordura, Orión. Y nos está describiendo lo de arriba, la imagen que hay en la constelación de Orión y lo que está a su alrededor, con lo que era imagen en la tierra. Pero llena está de sangre, engrasada está de grosura, ¿eh? Es analógico. Totalmente. Son dos textos que son iguales. Sí, sí. Sangre, grosura. Es la sangre de los impíos. Porque lo que está describiendo es precisamente la muerte de impíos. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros. Del becerro también trataremos próximamente. Y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Mirad que dice año de retribuciones. ¿Por qué año y por qué no pone día de retribuciones? Cuando Jesús vuelva, va a ser precisamente en el comienzo de un año nuevo. Y precisamente en esos momentos, cuando la luna se debería mostrar en cierta forma para reconocer eso, bueno, me lo voy a callar. Lo vamos a guardar para cuando lo tratemos de la fecha de Además, el año de retribuciones era el 50. Evidentemente, todo esto lo vamos a tratar en ese tema, porque ahora os vamos a dejar sencillamente con estas alusiones para que cuando tratemos yo creo que ese magnífico conocimiento que hay en las Escrituras al respecto, podremos entender con una mayor claridad precisamente todo lo que estamos viendo y ahora, que nos va a conducir a que no nos queden dudas cuando presentemos ese tema. ¿Qué dice ahora? Pero por favor. Y sus arroyos se convertirán en brea. Ole.
Hola, tío, se Y convertirán en brea. los comentarios que Ángel está diciendo ahora de, la brea, cuéntales un poquito solo, por favor. Bueno, está relacionado con el arca de Noé. Y el arca de Noé, y lo que estamos tratando, y la segunda venida de Jesús está totalmente... todo ligado, y a ver si un día Dios quiere que podamos presentarlo, porque me está haciendo daño dentro ya. Tengo que sacarlo ya. Todo esto. ¿Sabéis? Estoy embarazado de esto. Hay unos cuantos temas que llevamos muy adentro y que tenemos unas ganas tremendas de irlas exponiendo, pero por falta de tiempo no podemos hacer más. Pero que realmente nosotros, cuando vemos todas estas palabras en los textos, nos conmueven, porque nos dan aún más luz de todo lo que hemos venido preparando para mostraros, si Dios quiere, en breve. Luego sigue diciendo, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. La descripción que está haciendo es precisamente de la destrucción en la segunda venida de Jesús. Pero ya veis que también, precisamente, en este texto se pone contra su propio pueblo, porque no están siguiendo lo que él quiere. Esto es una amonestación y una advertencia muy clara, y algo que ya nos tiene que quedar muy claro, que en el fin de los tiempos hay mucha gente que se cree que todos los judíos se van a convertir. No, señores, no todos los judíos se van a convertir un remanente también. Pero ya sabéis que precisamente toda la postura sionista que están adoptando tanto judíos, o muchos de los judíos, como mucha parte protestante, dicen creer que el texto bíblico engloba que todos van a ser convertidos, y esto no es así. Es un texto, sus desarrollos se convertirán en brea, es un texto análogo con que las aguas se convertirán en sangre, de Mateo 24. ¿De qué es Mateo 24? En Apocalipsis. O Apocalipsis. Ostras. Totalmente. Pues, y además, sigamos. Mirad el detalle del versículo 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Es como si nos dijera que cuando todo haya sido destruido, al final va a quedar un lugar como una conmemoración donde esto siga así, como un recordatorio de lo que realmente sucedió en esta tierra por causa del mal. Esto no quiere decir que la gente esté sufriendo, quemándose eternamente, esto es otra historia, pero que como si quedase como si fuese un monumento constante por la eternidad. Pero mirad qué más aparece en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 21. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué día tenía por costumbre ir Jesús a la sinagoga? En sábado. En ningún momento es en domingo. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mirad una cosa. ¿El libro cómo era? ¿Como nuestros libros actuales? Con unas tapas que abres y hay unas hojas en medio, era enrollado, ¿verdad? Mirad que a Jesús le dan el libro del profeta Isaías. ¿Y qué hace Jesús? Abre el libro, él lo abre, y habiendo abierto el libro, él lo desenrolla. Halló el lugar donde estaba escrito. Imaginaos a Jesús ahora de pie, desenrollando y empezando a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, él, Jesús, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús es el que desenrolla y enrolla. En las películas se le muestra, en este momento, en todas las que he visto, siempre se le muestra con un púlpito y el rollo grande, inmenso, vertical delante de él, y lo abre hacia los lados. Creo que en la explicación de cuando saben los cielos se enrollan hacia atrás o algo así. Y ahora veremos hace así más de y eso. habla. Es como si se abriera y habla, y luego se cierra y luego se dice esto de... Es muy interesante. Y bueno, predicar el año agradable del Señor. Predicar el año agradable del Señor está diciéndonos que Él mismo estaba diciendo el año que iba a volver. Por un lado, evidentemente, aquí está hablando ya de su ministerio en la tierra, Vale, pero evidentemente pero no fue nos de un hace... año su ministerio, claro, fue 3 años y medio. nos hace referencia a ese año agradable del Señor, cuando va a volver. Es que Él mismo en sus palabras ya lo dice, en muchas cosas, muchos textos. ¿Cuándo empieza el año auténtico? No el del calendario que nosotros tenemos Nisan. gregoriano. Y es en Primavera. Eso lo hemos aprendido ya. Pues veis qué bien, va a recordarlo. Sigamos viendo una vez más, después de esta advertencia de Jesús y de todo este proceso de desenrollar. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Me detengo un momento aquí. Si os habéis dado cuenta, aquí, en las primeras partes de este texto leído, nos dice: la piedra del sepulcro estaba quitada. Ya sabemos que la piedra era circular, Ron Wyatt nos lo muestra también. Y además dice que entonces corrió, y hemos visto que precisamente son las dos acepciones también para esa misma palabra. Nos sigue diciendo: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Recordemos que es Juan mismo, el discípulo más joven, el que escribe este texto. Y mirad una vez más cómo es Juan, qué acto tan humilde de Juan, que no está diciendo yo corrí más aprisa, sino que lo dice como si él fuera otro. Es curioso, ¿eh? Qué humildad. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué lienzos? Con los cuales se envolvió a Jesús. Envolvió. Amortajó, ¿no? Y ahora sigue diciendo: luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Mirad, los lienzos bien plegados. Jesús dio, bueno, desde luego, una vez más, una lección de orden realmente impresionante. Antes de salir de la tumba, irse de allí, recoge los lienzos, los pliega, pero curiosamente tiene un detalle que nos quería ya decir algo. Enrolló en un lugar aparte su sudario. El sudario era la parte que envolvía el qué de Jesús, su cabeza, que hemos estado viendo que es la clave del cuerpo, la cabeza. ¿Y qué es la clave que simboliza a Jesús? La cabeza. ¿Y qué somos nosotros? Su cuerpo. Una vez más. Bueno, la puerta está en la cabeza. Ahí está todo. Conclusión. Totalmente cierto. Es que es verdad mentira, ¿eh? Tantos años esto en la Biblia y no Se nos van dejando enterábamos de pistas nada. todo el rato, el mismo Jesús deja su pista allí. Es que me lo imagino.
y no sé, y a lo mejor uno piensa, a ver cuándo se enterarán. Sí. Bueno, es que, en fin. Bueno, como ella lo sabe cuando nos Sí. enteramos. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Está haciendo referencia a él mismo, a Juan, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y yo sigo diciendo ahora, aún no habíamos entendido la Escritura. Habíamos entendido muchas cosas, pero lo que deberíamos entender centralmente, nunca mejor dicho, centralmente, parece ser que lo teníamos totalmente fuera de lugar. O sea, lo que no habíamos sido capaces era de poner a Cristo en cada uno de los detalles de toda la palabra de Dios. En cada uno de los dibujitos de cualquier objeto estaba Jesús. En cualquier gesto, estaba Jesús. Es en su un mensaje comunicación central. con nosotros, en todo. Claro. Y mirad, una vez más, nos hace referencia a que él resucitase de los muertos. Eso era básico. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Otra vez la higuera. Cabe recordar que la higuera es una de las pocas plantas que saca flor y fruto a la vez. O sea, la hoja y el fruto. Por eso Jesús maldijo esa higuera que tenía hojas y no tenía frutos. Una anomalía muy extraña. Y con todo el significado que eso tenía para su pueblo. Muy bonita, pero vacía de contenido, sin fruto. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué está describiendo aquí? Una vez más, la venida del Señor. Como un pergamino que se enrolla, el cielo. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Mirad cómo aquí ya nos habla del día de su ira. Ya sabemos que nosotros no vamos a conocer el día exacto de la venida de Jesús. Solo la voz de Dios lo va a pronunciar, porque algo va a suceder, astronómicamente, para que no podamos saber ese día. Y la voz de Dios que va a surgir de ese cielo abierto es la que nos lo va a decir. Pero los paganos, los impíos, los que no han querido seguir a Jesús, se dan cuenta que ese es el gran día de que su ira ha llegado. Pues bien, ya veis además la significación de pergamino, cosa que se enrolla, y todo nos lleva también ¿a qué? A la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 7, que es la continuación precisamente de este texto, mirad en qué momento además pone lo que viene después, en esa misma coyuntura. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. El 4, norte, sur, este, oeste. Que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. O sea, ¿de dónde es eso? De oriente. Oriente, Orión. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados:
144.000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Los 144.000 aparecen en este contexto. Y ya veis, estos en el fin de los tiempos son sellados. ¿Y de dónde son estos sellados? Dice de la tribu de los cheroquis, de la tribu de los mandingas. No, no, es que esto es más importante. No lo digo como un chiste, sino por la importancia que esto implica. Está hablando de que son sellados descendientes ¿de quién? Del pueblo hebreo. Bien, de esto también trataremos en su momento si Dios quiere. Pero ya veis que todo tiene que ver con todo lo que estamos tratando. Y eso va a ser otro siguiente tema si Dios quiere. Pero sigue diciendo el texto. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y aquí sí que entrarían de los cheroquis, los mandingas, los que queráis, no importa de dónde se sea. Los payos. Cualquieras. Porque estos formarán parte de esta gran multitud de salvados también. Pero estos son otros. No están entre los 144.000. Los 144.000 son de estirpe hebrea. Hay una clara diferencia. Esto automáticamente a algunos ya les puede daros como pensamiento, si los 144.000 son los que van a estar vivos en el regreso de Cristo, ¿qué va a suceder? Pero bien, ya veis que salvos podrán serlo muchas personas de todos los lugares distintos de este mundo y de todas las épocas. Esta gran multitud. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, alrededor del trono. Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mirad cómo todo vuelve al tabernáculo, al templo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahora vamos una vez más con las fuentes de vida. Pues bien, Orión. Dicho todo lo que hemos presentado hasta aquí, ahora vais a ver algo, que es un vídeo sobre la constelación de Orión. No es muy extenso, no sé si dura unos 8 minutos aproximadamente, o 9, pero da una descripción de qué
consta o qué forma Orión con todo lo que tiene alrededor también de nebulosas. Y estad atentos a toda la explicación, porque lo que viene después no os va a dejar indiferente. Este documental sobre la constelación de Orión. Orión es una de las constelaciones más fáciles de reconocer del firmamento, ya que aparte de ser sus estrellas brillantes y visibles, esta constelación es visible desde los dos hemisferios de la Tierra, y posee estrellas muy brillantes. Es seguramente la constelación más conocida y más querida del firmamento. Representa la figura de un cazador. En el cielo nocturno, se encuentra cerca de las constelaciones Eridanus, Canis Mayor, Canis Minor y Tauro. Su forma se asemeja a la de un reloj de arena coronado por dos estrellas superiores, Betelgeuse y Bellatrix, y sustentado por dos brillantes astros, Rigel y Saip. En medio de este cuadrilátero, se encuentran otras tres estrellas brillantes separadas, aparentemente a una distancia equidistante. Sus nombres son Alnitak, Alnilam y Mintaka. Estas estrellas también son conocidas como las Tres Marías, o los Tres Reyes. Las estrellas más brillantes de Orión son las siguientes. Alfa Orionis, más conocida como Betelgeuse, es una supergigante roja variable cuyo brillo varía entre magnitud 0,5 y 1,3. Resulta curioso que aunque Betelgeuse tiene la denominación alfa, la estrella Rigel aparece en la actualidad como más brillante. Beta Orionis, Rigel, con magnitud 0,12, es la estrella más brillante de la constelación. Es un sistema estelar triple cuya componente principal es una supergigante azul, muy luminosa. Gamma Orionis, Bellatrix, la tercera estrella más brillante de la constelación con magnitud de 1,64 y es una estrella gigante azul a 240 años luz de distancia. El cinturón de Orión, la parte central de la constelación, está formada por tres estrellas. Alnitak, el nombre de esta estrella proviene del árabe y significa cinturón. Aunque inicialmente se pensaba que se encontraba a unos 1500 años luz del sistema solar, la medida de su paralaje por el satélite Hipparcos dio como resultado una distancia de solo unos 800 años luz. Alnitak es un sistema estelar triple. Alnilam, el nombre de esta estrella también procede del árabe y significa hilo de perlas. Alnilam es una supergigante azul de unas 40 masas solares, y extraordinariamente luminosa. Su luminosidad equivale a 375.000 veces la luminosidad solar. En el futuro, se convertirá en una supergigante roja para luego explotar como supernova y dejar una estrella de neutrones como remanente. Mintaka, su nombre también significa cinturón en árabe. En realidad, Mintaka es una estrella múltiple compleja. La componente principal, que llamamos Mintaka, tiene magnitud más 2,23 y es una estrella binaria. Cada una de ellas es 90.000 veces más luminosa que el Sol, siendo estrellas muy masivas, con una masa de 20 masas solares cada una. Otros objetos estelares. La nebulosa Cabeza de Caballo es una nube de gas fría y oscura, situada a unos 1500 años luz de la Tierra, al sur del extremo izquierdo del cinturón de Orión. Forma parte del complejo de nubes moleculares de Orión, y mide aproximadamente 3,5 años luz de ancho. Esta nebulosa oscura es visible por contraste, ya que aparece por delante de la nebulosa de emisión I-434. Por su forma, es la más familiar de las nebulosas de absorción. La nebulosa de la llama recibe su nombre porque posee esta forma característica. Los átomos de hidrógeno de la nebulosa son constantemente ionizados por la luz de la cercana Alnitak, cuya intensa radiación ultravioleta les hace perder sus electrones. Gran parte de la luminosidad de la nebulosa se produce cuando esos electrones se recombinan con el hidrógeno ionizado, dando lugar a la emisión de luz rojiza. La nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, M42 o NGC 1976, es una nebulosa difusa situada al sur del cinturón de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes que existen, y puede ser observada a simple vista sobre el cielo nocturno. Está situada a unos 1270 años luz de la Tierra, y posee un diámetro aproximado de 24 años luz. Los textos más antiguos la denominan Isis, palabra latina que significa espada.
conocida más formalmente como IC 2118, la nebulosa cabeza de bruja brilla sobre todo por la luz reflejada de la brillante estrella Rigel. El fino polvo de la nebulosa refleja la luz. El color azul no solo es causado por el color azul de Rigel, sino por los granos de polvo que reflejan la luz azul más eficazmente que la roja. La nebulosa dista unos 1000 años luz. Finalmente disfrutemos de diferentes imágenes de esta constelación. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño viaje por mi constelación favorita, Orión. Muchas gracias. Bien, pues después de ver este interesantísimo vídeo sobre de qué está formado Orión y esas nebulosas que tiene también, que la componen, si os habéis dado cuenta, en una de ellas dice que es conocida como llama de fuego. Una vez más, miremos la correlación entre arriba y abajo, cielo-tierra, porque ¿qué nos viene a la mente sobre textos bíblicos que hablen de esto? El primero aparece, o el primero que nos llamaría la atención quizás, sería el que nos recuerda cuando Moisés es llamado por Dios para recibir el comisionado de ir a rescatar a su pueblo. Y ¿cómo se le aparece Dios para hablarle a él? Éxodo capítulo 3 versículo 2 nos dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mirad cómo llama de fuego, así se apareció el ángel de Jehová, el que después fue Jesús naciendo entre los hombres. Y es el que comisiona a Moisés y se le aparece como llama de fuego. Jesús es llama de fuego, ¿no? ¿Y qué más son llama de fuego? Los espíritus ministradores, los ángeles. Pero miremos además cómo todo lo procedente del cielo sería llama de fuego. Y evidentemente Jesús procedía de allí, y evidentemente llama de fuego hacía relación directa a Jesús, como tal, ¿no? Pero miremos otros textos. Isaías capítulo 30, versículos del 27 al 30, nos dice: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. ¿Por qué dirá que viene de lejos? Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Y viene de lejos, de Orión. Su aliento cual torrente que inunda. Una vez más, agua. Llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar.
todo por haberse apartado de la verdad. Está describiendo el momento final. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová y al fuerte de Israel. Como que celebra Pascua, ¿no? ¿Y cuándo se celebra la Pascua? Si es que nos lo estaban diciendo por todos lados. Jesús es la Pascua, es nuestra Pascua. ¿Y cuándo fue eso? Primavera. En primavera. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo. ¿Qué tiene Orión sino un brazo con una espada? Con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Tantas palabras que hemos tocado y todas juntas allí mismo. Pero si aún no hacemos suficiente, miremos otro texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vendrá en su segunda venida con los ángeles con llama de fuego. Orión nos estaba advirtiendo la constelación que él vendría como llama de fuego. Lo hizo ya en los tiempos pasados para manifestarse y lo volverá a hacer al final para dar retribución. Y aún mostraremos un texto más, porque luego quiero que Ángel os lea algo que acaba de encontrar también y que es vital para entender muchas más cosas. Apocalipsis capítulo 1 versículos 13 y 14 que hemos leído también. Y en medio, bueno, vamos a leer ahora dentro de poco. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El cinto de oro, que estuvimos hablando, el cinturón de Orión. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Pues bien, si después de todo esto no nos damos cuenta que la constelación de Orión nos estaba describiendo además algo referente a la venida de Jesús, no algo sino mucho, ahora Ángel nos va a terminar de leer un dato más de la concordancia Strong. En la concordancia, cuando buscamos el significado de llama, el utilizado en Éxodo 3.2, el primer texto que hemos leído ahora. Sí, que es el que representa al ángel de Jehová, Jesús, como llama. Nos dice llama, ¿vale? Pero luego nos hace referencia a la referencia, para la redundancia, 3852, que dice, femenino de 3851 y significando lo mismo, echar llamas, fuego, hierro, llama, resplandor. Quedaros con hierro, porque eso va a ser uno de los temas interesantes para, creo que seguramente el próximo tema quizás ya tratemos sobre esto del hierro. Bueno, dice, entonces volvemos a la 3851, que es la anterior que decíamos. Dice, de una raíz que no se usa, significa brillar, relámpago, figurativamente, hoja o punta pulida y afilada de un arma. ¿A qué os suena eso? Relacionado con Jesús. Fuego, hierro, hoja, llama, resplandor. ¿A qué nos recuerda una punta pulida y plana de un arma con respecto de Jesús? Pues evidentemente en el momento clave en que fue traspasado su costado. Ahí con una lanza, y si buscáis una lanza romana, veréis que la punta de la lanza, ¿qué tiene? Forma de llama de fuego también. Forma de llama. Y luego también hemos recordado aquí cuando Jehová dice que el templo de Salomón no se construya con piedras
que en el mismo templo se pique con hierro. Además especifica que no se pegue con hierro a las piedras. Porque las piedras del templo También simbolizaban lo que sería finalmente el templo, que es Jesús, y en la roca que es Cristo. era Cristo. Y además cuando picas con hierro a la roca, ¿qué sale? Chispas, ¿no? También. Es interesante, ¿no? Pequeños relámpagos. Pequeños relámpagos que también, resplandor. Bueno, os vais a reír, pero es que precisamente ahora vosotros, una vez esta conferencia esté subida, la vais a ver seguida, pero nosotros, después de poner el vídeo de la constelación de Orión, ya antes con mi hija, precisamente nos hemos sorprendido mucho al haber visto en ese vídeo que precisamente había esta nebulosa de llama de fuego. Y ahora aquí, pues en el momento de comentarlo, las miradas se nos han cruzado con Ángel y todo lo que ahora habéis visto, que por eso tenemos la imagen detenida precisamente aquí, no habéis visto que todo esto que hemos leído os haya aparecido, es porque nos ha venido todo sobre la marcha, gracias a Dios. Y es porque todo nos está dando aún Es más que luz. llevamos, pues no sé, 2 o 3 días con el rollo de la llama por otra razón. Otra razón que también trataremos, si Dios quiere, Sí. próximamente. Por eso. Pues bien, después de constatar todos estos datos, que, bueno, creo que valía la pena, vamos a seguir con algo que os decía, no os va a dejar indiferentes. Mirad qué aparece o qué extraemos de este libro, El testimonio de las estrellas, respecto a la verdad profética. Su autor es un tal señor Bullinger, y lo editó, la primera edición salió en Londres, en el año 1893. Hola. Yo le agradezco muchísimo a la persona que me facilitó este libro, del cual yo tenía total desconocimiento, y que nos va a servir para posteriormente aún ver más cosas más que interesantes sobre el mensaje de Dios en las estrellas. No el mensaje de Satanás, de las estrellas y los planetas sobre nosotros, que es muy distinto. Pues bien, vamos a extraer de aquí, hoy, sencillamente, solo una parte, que es cuando nos habla de la constelación de Orión. En este libro se analizan todas las constelaciones básicas, que nosotros tenemos más que conocidas, pero nos va a dar unos detalles realmente impresionantes. ¿Sabéis? Este libro solo tiene un problema, y es que su autor, por decirlo de algún modo, era bastante sionista, y que muchas cosas solo las aplica al pueblo judío y no quiere ver más allá. Pero, aparte de esto, realmente tiene momentos impresionantes, y creo que lo que ahora os vamos a mostrar aquí os va a dar a entender cómo realmente Orión, esta constelación, nos estaba predicando el Evangelio antes de que la Biblia existiera. Os lo voy a leer tal cual. Otra cosa que ¿Sí? se me ha venido así ahora. ¿Es que Jacob es herido en el muslo? En la cadera, es descoyunturado. Un poco más abajo de la cadera, en la cadera mismo. Digo porque la llama estaba ahí. Bueno, sigue. Vale. Bien. Mirad, Orión, el príncipe que viene. Ya lo pone entre paréntesis. Aparece la luz con el Redentor. Esta ilustración nos muestra que el anterior, el toro, está hablando de otra constelación que está al lado, que ya vimos, representa en realidad a un hombre, un príncipe glorioso, potente, triunfante. Diréis, ¿y esto cómo puede ser? Bien, hay toda una explicación muy buena y muy clara al respecto. Nosotros vamos a hablar próximamente también del toro, del becerro, y entenderéis por qué se hacía esas adoraciones, esos sacrificios a los becerros, y que el pueblo hebreo también adoptó, por desgracia, suplantando a Dios. Era cuestiones simbólicas muy satánicas, y que ya sabéis que las culturas paganas de alrededor del pueblo de Israel, bueno, lo tenían de lleno. Astarte, Astarot, era de 2 cuernos. Lo que luego llega a ser la Virgen María, era en esencia una cosa con cuernos.
una abominación, en principio, total. Pues vamos a leer ahora lo que pone. Se le pinta así en el antiguo zodíaco de Dendera, que ya lo mostramos también en su momento, donde vemos a un hombre que sale, indicando las tres brillantes estrellas, Rigel, Bellatrix y Betelgeuse, como suyas. Su nombre es Agat, que significa este es el que triunfa. Los caracteres jeroglíficos debajo dicen Oar. Orión se escribía antes Oarión, de una raíz hebrea que significa luz. ¿Os suena algo luz? Como Betel, ¿no? Pues ahí estamos. O Luz, la ciudad que estaba al lado de Betel también, que luego llega a coger su nombre. Sí. De modo que Orión significa saliendo como la luz. ¿Recordáis de cómo será su salida como el alba en su regreso? El antiguo acadio era Ur-Ana, la luz del cielo. Orión es la más brillante de todas las constelaciones y cuando llega al meridiano se acompaña de varias otras constelaciones cercanas de gran esplendor. Hay entonces la vista más gloriosa en el firmamento que pudiéramos imaginar, y esta vista es visible desde todo el mundo habitado, porque la línea equinoccial pasa por medio de Orión. Arato dice de Orión, hacia el este, más allá de la región del Toro, se encuentra Orión. Cuando la noche es clara, se ve su luz brillante. Mira si alcanzar puedes un signo más glorioso en todo el firmamento. Más glorioso, desde luego. La constelación se menciona por su nombre, y era perfectamente conocida en tiempo de Job, tanto por su nombre como su aspecto. Era un objeto de conocimiento familiar en todo el período primitivo de la historia del mundo. Ver Job 9.9, 38.31 y Amós 5.8. El hebreo chesil o kesil significa el fuerte, el valiente. Todo esto lo recordaréis de haberlo presentado ya anteriormente. Contiene 78 estrellas, 2 de ellas de primera magnitud, 4 de segunda, 4 de tercera, 16 de cuarta, etc. ¿De qué se compone esta constelación? Un poco más abajo se halla una nebulosa. Con un telescopio poderoso se ve una gran cantidad de estrellas separadas. Así se muestra la gloria y refulgencia de esta luz que irrumpe en el momento en que se dice: levántate, resplandece, porque tu luz ha venido. ¿Cómo cambian los versículos, cuando se ven desde esta perspectiva? La ilustración representa la luz del mundo. El pie izquierdo lo tiene puesto sobre la cabeza del enemigo. Lleva sus lomos ceñidos de 3 brillantes estrellas y tiene colgando una espada aguda. Su mango prueba que este poderoso príncipe aparece ahora con un nuevo carácter. Otra vez se muestra que es el cordero que fue inmolado, porque en esta espada hay la cabeza y cuello de un cordero. En su mano derecha hay una porra y en la izquierda sostiene la prueba de su victoria, la cabeza y la piel de un león rugiente. Nos preguntamos maravillados, ¿quién es este? Según cita Jeremías 30:21, y los nombres de las estrellas nos dan la respuesta. La más brillante, A, de alfa, en el hombro derecho se llama Betelgeuse, que significa la venida de la rama o retoño, que aparece en Malaquías capítulo 3 y versículo 2. Ya sabéis quién es el retoño en la Biblia, ¿verdad? Es Cristo. La segunda B, beta, en el pie izquierdo es Rigel o Rigol, que significa el pie que aplasta. El pie está levantado y puesto sobre la cabeza de un enemigo. Aquí veis la ilustración que aparece en el libro con el dibujo siguiendo la perspectiva de lo que se veía o se describía en esa constelación,
con el nombre de cada estrella. Además veis alrededor otras constelaciones que tienen que ver con un mensaje específico que se estaba dando al hombre ya en la antigüedad. Y que nosotros, por tontos, por vivir en ciudades donde no vemos ni jota de una estrella, bueno, depende, hay personas que aún tienen privilegio de ver algunas, nosotros tenemos ese privilegio, pero ni mucho menos como estar en pleno campo, en un lugar oscuro, porque el Evangelio estaba plasmado allí, el Evangelio de la salvación. Pero sigamos, aquí ya veis precisamente la espada, el cinturón, el brazo, todo, ¿no? Dice que tiene el pie así como para aplastarlo. De modo que el nombre de la estrella nos describe el acto. ¿Recordáis qué se le dice a los primeros hombres? ¿Qué iba a hacer alguien en la historia? ¿Qué aparece en Génesis 3:15? Tú pisarás en la cabeza, ¿no? Y ella te herirá en el calcañar. Ajá. O sea que se está describiendo ya algo que sería precisamente el pisar al enemigo. Impresionante, ¿eh? La tercera, en el hombro izquierdo, se llama Bellatrix, que significa que viene rápidamente o destruye. Bueno, más claro no se puede ser, ¿eh? El nombre de la cuarta estrella, una de las tres del cinturón, nos vuelve a la historia de su humillación, al Nitak, el herido. ¿Quién fue herido? Sino Jesús. De modo similar, en la pierna derecha es Saf, herido, la misma palabra usada en la profecía de Génesis 3:15, uniendo así a Orión con ella. Como Ophiuchus, tiene una pierna herida, mientras que con la otra está aplastando al enemigo. Esto es confirmado por otras estrellas no identificadas. Al-Rai, el que aplasta, que quebranta, como en Cefeo, y Tabit, en hebreo, que significa el que pisotea. Otros nombres se refieren a su persona. En árabe tenemos Al-Yauza, la rama, Al-Jebor, el poderoso, Al-Mizram, el que rige, Al-Nakjet, el príncipe, Nifla, en caldeo, el poderoso, Nux, en hebreo, el fuerte. ¿Recordáis el texto de Isaías haciendo referencia a quien sería Jesús, que dice algo como este adjetivo? Fuerte. Dios fuerte. Algunos nombres se refieren a su venida, como Betelgeuse y Bellatrix, como se indicó. Eka, en caldeo, significa venida, y Meisa, en hebreo, el que viene. Este es el testimonio acumulado de las estrellas de Orión, testimonio que fue luego escrito. El príncipe de gloria, herido antes por nuestros pecados, se levanta para liberarnos. De esta redención se canta: Jehová saldrá como un valiente, y como hombre de guerra despertará celos, gritará, voceará, se mostrará fuerte contra sus enemigos. Desde mucho he callado, he guardado silencio, me he contenido. Daré voces como la que está de parto, resoplando y jadeando juntamente. Este texto se halla en Isaías 43, versículos 13 y 14. Vaya descripción, ¿eh? Y, por cierto, algunos se preguntan cómo es que Dios no interviene, cómo no interviene. Dios tiene su momento para intervenir de un modo claro en esta vida, en este mundo. Y además, ¿con qué voz va a intervenir? Entonces se dirá a su pueblo: fijémonos en la estructura y belleza de esta verdad. Y ahora, una vez más, aparecen los quiasmos. ¿Sabéis? La Biblia está escrita de un modo, tanto en general como en sus libros, por quiasmo. Quiere decir que la parte extrema de cada uno de los textos, o sea, el principio y el final, se va correspondiendo hacia adentro, en forma de X, y cruzándose. Como una cruz, vamos. Sí, cruzándose. A, levántate. B, resplandece, porque ha venido tu luz. C, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Como vendrá, ¿eh? ¿Recordáis?
D, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Vuelve a repetirse D, y oscuridad las naciones. Ya veis que es lo mismo con otras palabras. C, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. B, y andarán las naciones a tu luz. A, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Levántate. Este es el texto de Isaías 60 del 1 al 3. Esta es la gloria de Dios, que los cielos declaran constantemente, según el Salmo 19.1. Es simétrica. Totalmente. Esta es la forma de escribir de los que decían que eran catetos, muchos de ellos que escribían la Biblia. Pero la forma de escribir de unos que era el año 2000 antes de Cristo y otro que era el 70 después de Cristo. Pues ya veis. O sea que la simetría de los masones también está sacada de la Biblia. Por supuesto. Pero la inspiración divina es muy clara cuando gente, que algunos de ellos eran gente muy humilde, como campesinos, y cuando escribían también, ya veis lo que llegaban a hacer. Si esto no es inspiración divina, ¿qué es? Pero además todo da un mensaje. Hablan del día bienaventurado en que toda la tierra será llena de su gloria. Nos cita Números 14:21, Isaías 11:9. Cuando la gloria del Señor será revelada y toda carne le verá, según Isaías 40:5. Como ahora vemos la gloria y la hermosura de Orión. Pero junto a esta gloria que traerá la luz, habrá el que los malvados, según dice el Señor, serán destruidos con el resplandor de su venida. De aquí que el capítulo final del etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya nos habla de lo que posteriormente encontraríamos aquí. Si después de ver todo esto, conocer estos nombres en sus lenguas más antiguas, que ya la humanidad tenía estos nombres puestos sobre estas estrellas, en distintas culturas, ¿de dónde provenía todo esto? Nadie se plantea quién le puso el nombre a las estrellas. La Biblia nos lo decía que fue el mismísimo Señor, porque allí nos daba el relato de todo el plan de salvación del hombre, puesto en las constelaciones del cielo. Adán y Eva lo deberían conocer muy bien y así lo transmitieron a los suyos, durante generaciones. Se aprendieron el nombre de todas las estrellas. Con su supermemoria no era tan difícil. Pero ya veis, después la Biblia lo que hace es, en cierto modo, plasmar sobre algo lo que estaba en los cielos. Lo que es arriba es abajo, una vez más. Si después de ver todas estas cosas nadie se queda impresionado, o está muerto, o no sé qué tiene en la cabeza. Pero los mismos nombres de las constelaciones nos daban, en este caso la de Orión, unas nociones y unas connotaciones a los textos bíblicos tan impresionantes, que vemos esa correlación total, que sencillamente nos lleva a pensar qué magnífico es Dios, qué grande es Dios para hacer todo esto, que curiosamente los científicos que no creen en Dios, ¿cómo pueden llegar a explicar? ¿Cómo pueden llegar a explicar esto? Pues nada, que expliquen lo que quieran. Pero los cielos nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nos estaba diciendo que Jesús volvería después de todo un proceso, que las constelaciones nos hablan, y que la Biblia, por supuesto, nos habla. Y Orión es muy clara. Esta constelación nos está diciendo que Jesús vuelve, rápido y pronto. Orión, cielo, tierra, arriba, abajo, nos anuncia la segunda venida de Jesús. En fin, vamos a ir terminando, si aún tenemos tiempo para la grabación, ¿sí? Vale, sí tendremos tiempo. Arriba, abajo, ya lo sabéis, el capítulo 1 de Apocalipsis. Una vez más nos vamos a dar cuenta cómo en la Biblia se nos estaba diciendo lo que hay arriba con lo que conjunta abajo. Leamos todo el capítulo 1, porque le vamos a coger unas significaciones
creo que más fuertes que un tiempo antes de saber todas estas cosas. Ya sabéis que el Apocalipsis significa revelación, es cuando el apóstol Juan está desterrado en la isla de Patmos y allí el que es su Señor, Jesucristo mismo, cuando ya fue al cielo, después le muestra en visión todo lo que él después va escribiendo. Vamos a ver cómo empieza el libro. El rollo. Nunca mejor dicho, el rollo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Una vez más, Juan es el que escribe, y ya veis que hace como si no fuera él de hecho, siempre esa humildad. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El del retorno de Jesús. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ya vais a ver que el 7 vuelve a surgir. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, hace referencia a Jesús, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mirad cómo ya va enlazando una serie de conceptos que hemos ido viendo, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los que le crucificaron, los que lo juzgaron, van a resucitar especialmente para ver ese retorno de Jesús y volver a caer fulminados. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Está refiriéndose a él como el Eterno. ¿Y el que volverá? Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día era ese? Día grande y glorioso, ¿no? Debe ser. El día del Señor, ¿cuándo es? ¿La venida? El sábado. Además, evidentemente, él ve manifestaciones del día final, pero también ve del transcurso de toda la historia, que es el mensaje a las 7 iglesias que ahora veremos escuetamente. Es el período de la historia del cristianismo, desde que Jesús se va hasta que vuelve, dividido en 7 iglesias que existían en su tiempo en Asia Menor, con unas características que llevarían la significación de distintos procesos por lo que pasó la iglesia, y pasará justo hasta el final. Y está pasando. Y está pasando. Y ya os digo ahora que la última de las iglesias mencionadas es la simbología sobre precisamente lo que estamos viviendo ahora como iglesias. Iglesia del pueblo de Dios, por supuesto, no otras iglesias. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, no en domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Laodicea significa el pueblo del juicio. Es el momento que estamos viviendo ahora, porque el juicio en el cielo ya empezó en 1844, concretamente el 22 de octubre. Desde entonces, esa es la última de las iglesias
cristianas en el mundo, que se describe además en otros textos, que finalmente, si no hacen caso, van a ser vomitados por tibios. Por eso Dios tiene que sacar un remanente del remanente, porque si no, no habría nada a hacer. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Recordáis Ezequiel también? Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya veis, una vez más, espada, el sol. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Os dais cuenta una vez más cómo el candelabro que significaba Cristo también a su vez es como nosotros participando de él? Siempre igual. También significaban las 7 iglesias. El pueblo de Dios desde Cristo hasta que vuelva. Bien, y Apocalipsis, de hecho, ya lo habéis visto, en solo este capítulo nos está hablando prácticamente de todo lo que hemos venido mostrando. 7 candeleros de oro, Jesús con cinto de oro, 7 iglesias, segunda venida de Jesús, día del Señor, sábado, 7 estrellas, espada. Mirad cómo nos está uniendo en un capítulo básicamente todo un mensaje de salvación para el ser humano. Y si no nos queda bastante claro, vamos a ver qué escribe Elena White en Los Hechos de los Apóstoles. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo del Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo de conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. ¿O no, Ángel? Ahí estamos. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas, y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué dice que hace falta? Ser de corazones abiertos. Quiero decir, ganas de saber, de conocer y ser sincero. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, tal como aparece en Daniel 12:4. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que le iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Yo soy el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya veis que hace mención a Apocalipsis 1, 11 y del 17 al 20 que acabábamos de leer antes. Los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes períodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes períodos de la historia. Y aún hay cristianos, incluso adventistas, que cuando se les dice de la importancia numérica para Dios, que nos lo refleja en sus escritos, hechos por profetas y apóstoles en la Biblia, dicen que estos son bobadas, que estos son cosas solo de Satanás y cosas cabalísticas. No, el inventor de los números es Dios y el que le da el significado es Dios, y Satanás copia, plagia y tergiversa. Pero los números son vitales. Mirad cómo además aparece el número 7 relacionado con todo esto. ¿Cuándo dijimos que volverá Cristo? 6.000 años de historia, y después, cuando empieza el próximo milenio, cuando va a empezar ese año nuevo, que además va a ser milenio nuevo, es cuando Jesús vuelve. El 7. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Mirad cómo hasta los centinelas de los atrios del templo simbolizaban a Cristo. A veces solo nos quedamos en el sacrificio, o en el candelabro, o en... Hasta estos señores, que eran los vigilantes, los guardias del templo, simbolizaban a Jesús. Cristo Todo. Arriba y Cristo abajo. Totalmente. Entre nosotros, entre las iglesias. Hay una similitud también en otros textos con el lirio en medio de las zarzas, o en medio de las rocas de los peñas, que no, en sitios extraños, ahí está, en medio de nosotros. Y en medio de la porquería. En medio de la porquería, en el fondo de los lagares. Esto es muy significativo cuando hablemos también sobre el lirio, si Dios quiere. Ya veis, termina diciendo: su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. De todo. Cristo fue presentado como sosteniendo las 7 estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra dice estas cosas, Apocalipsis 2.1. ¿Cuántas estrellas tenía la constelación de las Pléyades? ¿Lo recordáis? ¿Las Pléyades? Las Pléyades, que están en Tauro, justo al lado de Orión. 7 estrellas. También hablaremos de eso más adelante. Una vez más, arriba, abajo. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la Iglesia, a aquellos a quienes Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la Iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. Las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Mirad qué paralelismo con Lucifer también, ¿eh? Y los ángeles,
Así es con sus ministros. Son instrumentos en sus manos, y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino. Por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. En fin. Y vamos a concluir, después de ver, bueno, creo que una descripción fantástica que nos ha hecho aquí el espíritu de profecía en Elena White. Otro de sus escritos, El deseado de todas las gentes, un libro impresionante. Esta cita: y nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte, por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. El centro, Orión una vez más. Orión arriba, Orión en la cruz. El centro. Pues bien, creo que hoy ha sido un tema quizás un poco denso, no lo sé, cómo lo habrán percibido la gente. A mí es un tema que me ha apasionado y que, sinceramente, lo que ella decía del gozo que comporta estudiar la palabra de Dios, pues para mí lo es y mucho. No sé si Ángel nos quiere añadir algo al respecto. Bueno, no, que hay una coincidencia, una casualidad, que bueno, es una apreciación personal, pero me gustaría compartir con vosotros. El tema de los candeleros, si buscas en la Strong, también está catalogado como iluminador portátil o lumbrera también. Luz, lumbrera. Y si buscas la raíz, se relaciona con una luz blanca. Y son 7 alrededor de un centro que es Cristo, con su cinturón. A mí me recuerda a Orión. Más claro imposible. Orión son 8 estrellas principales alrededor de un cinturón, de un centro, que justo la estrella central del cinturón es el nombre de Dios, si la ponemos encima de Israel. En todas las combinaciones que hemos hecho, el centro es el nombre de Dios. Y en el cinturón está el sacrificio. Hemos visto que el sacrificio era el centro de todo el plan. Todo el plan. Y además, esa luz blanca, ¿cómo vendrá Jesús en su segunda venida? Dijimos. Así. Por tanto, mirad la estrecha unión entre el sacrificio en la cruz de Cristo y su retorno. Sin el sacrificio de Cristo en la cruz, el retorno no nos serviría absolutamente para nada. Es más, sería solo para ser fulminados, porque Él pagó por nosotros nuestros pecados en la cruz. ¿Os dais cuenta ahora, muchos, cuando preguntáis ¿y por qué era necesario hacer todos esos sacrificios? Que esos son cuestiones satánicas y Dios hacía lo mismo, ese Jehová ni es Dios ni es nada, en verdad todo es un rollo y un asco y un montaje y no sé qué. Los que dicen esto es que no han entendido absolutamente nada del plan de salvación del hombre, con todo lo que ello conllevaba. Después de haber mostrado todas estas conferencias, si aún alguien que piensa así, desde luego tiene un grave problema, porque va a perder la salvación además. Despreciar el sacrificio de Cristo va a tener sus consecuencias. Pues bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención. No os digo de qué va a ir totalmente ya la próxima conferencia, porque cada vez hemos de estar añadiendo, cambiando. Hay cosas que se nos están quedando atrás porque no da tiempo a mostrarlas. Bien, que Dios nos guíe para ver qué hemos de poner en la próxima conferencia. Pero evidentemente irá muy ligado a toda esta temática, que además nos va a llevar finalmente a más cuestiones arqueológicas para, si Dios quiere, después tratar el tema ya de la segunda venida de Jesús. Fecha. Que Dios os bendiga.
Igualmente.